Bienvenidos, qué bueno volver a encontrarnos en este espacio del canal educativo. Soy Ania Ortega y es un placer inmenso su compañía cada domingo para dedicar 27 minutos al múltiple universo de la cultura cubana desde y con sus protagonistas como invitados especiales. Así que los dejo con la portada. Pedro Ortega es de esos hombres que siempre está laborando, afable, cooperativo y muy celoso con su trabajo. Sus pasos firmes y su obra está detrás de cada logro de todas las ediciones del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La casa del festival, su casa, cada compañero, su familia, y sus manos y ojos exigentes veladores por el éxito en cada edición del magno evento cubano. Pedrito, para los que lo conocen, es pieza indispensable en ese gran rompecabezas que es llevar el séptimo arte de cada una de las ediciones hasta el espectador. Pedrito, amigo, este modesto reconocimiento va para ti. Por tanto tiempo y tanta entrega, cerrada ovación. Santana González, más que dos. Y bueno, ya lo ha visto, esta tarde-noche vamos a conversar sobre cine, justamente sobre el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, especialmente sobre un hombre con una vasta experiencia, alguien que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que nosotros tenemos a bien traerlos hasta nuestra casa y que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de todos los festivales realizados desde el mismo comienzo hasta el momento. Trabajó por varios años en el ICAI con una forma siempre afable de relacionarse con todos y además una especial sagacidad en el desempeño de todas sus funciones, que han sido varias y hoy las vamos a conocer. Es miembro del Departamento de Programación del Festival y del Comité de Selección de las obras que aspiran a participar en concurso. Así que, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida con muchísimo gusto a Pedro Ortega Lan. Muchas gracias, Ania.
Vamos a empezar por el origen, que es casi lo que toca. ¿Habanero o matancero? Bueno, no sé ni qué decirte porque realmente nací en la provincia de Matanza, pero desde muy pequeño vine para La Habana. Es decir, la mayor parte de mi vida la desarrollé en La Habana, pero me siento matancero porque es una ciudad más que amo y me gusta muchísimo. ¿Cómo es que va a parar ese joven Pedro que quería estudiar historia o que estudió historia, pero quería psicología y luego para en el ICAE? ¿Cómo fue? Bueno, yo a los 16 años entré en el servicio militar y ahí fue cuando comenzó todos estos cambios, porque salir del servicio militar y entrar a una edad un poco adelantado, porque entré con 16 años, cuando salí no podía seguir los estudios, porque ya no tenía edad para diurno y tampoco para estudiar en la facultad tenía que estar trabajando. Ahí comencé entonces a trabajar en el ICAI. Ya cuando comencé en el ICAI, que empecé, que casi nadie conoce esa parte de la historia, empecé un corto tiempo en dibujos animados, lo que es el departamento de línea y relleno, que era más o menos como uno lo que hacía en la escuela, cargar los muñequitos y hacer esas cosas de relleno. Yo no era graduado de diseño, no era graduado de nada, y para mí eso fue una experiencia muy interesante, pero yo estaba consciente que yo no era especialista en esa área. Tengo que confesar de que yo nunca pensé trabajar vinculado al cine. Todo fue una casualidad. Pero esa entrada en el departamento de dibujos animados me llevó me llamó la atención ese mundo, y no solamente por la animación, sino por lo que era el mundo del cine. Te digo que cuando salí del dibujo animado, que fue un tiempo muy corto, fui a la Distribuidora Nacional de Películas, donde realmente llevé todo lo que fue mi vida laboral hasta que comencé mis estudios en la universidad. Usted es el especialista del Departamento de Programación de la Casa del Festival. Exactamente, soy uno de los especialistas. Somos en realidad 4 programadores. Y usted está ahí desde el principio. Yo soy fundador del festival desde el 1979, cuando se creó, pero no solamente en el área de programación. Pasé por muchos departamentos del festival, la cual le dan a uno una experiencia que al final agradeces, porque no es solamente programar, es conocer todas las áreas por las cuales uno tiene que transitar para que se realice un festival de esa magnitud. Al principio era Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, sí, que se hacía con trabajadores de diferentes áreas del organismo. Ya después se crea, Alfredo Guevara, deciden crear lo que es la Casa del Festival independiente, como un área independiente, como una institución cultural, que es lo que es nuestra Casa del Festival, en un departamento aparte geográficamente también del ICAI. Porque la Casa del Festival tiene objetivos que también se relacionan con los festivales, pero tiene su propia identidad como institución. Entonces, ¿cuál es la función de la Casa? Bueno, la Casa del Festival, como lo dice, ¿no? Lo primero es la preparación del Festival de Cine. ¿Cómo es? Durante el año, a veces decimos, bueno, ¿y durante el año qué hacen? Durante el año nos pasamos el año investigando cómo va el movimiento cinematográfico internacional, cómo va la producción internacional. Entonces, esto nos ayuda a ir preparando la selección de las películas que van a participar en el Festival de diciembre. No solamente hacemos eso, porque también trabajamos como fue en la realización, la edición del Diccionario Iberoamericano de Cine, que fue una edición conjunta dirigida por el SGAE. Entonces, y a partir de ahí, habían áreas, Latinoamérica, Europa y demás. Por el área de Latinoamérica, el que estaba al frente de este diccionario era Iván Giroud, que era el presidente del festival, y nosotros participamos, los especialistas, en el trabajo de crear las fichas técnicas de diferentes personalidades del cine. En este caso, yo me dediqué a investigar el trabajo de los editores de cine cubanos, específicamente, porque cada país tenía su representante. Si cada país tenía un representante que hacía el trabajo por área, pero el trabajo fue conjunto y esto, bueno, pues fueron unos cuantos años y el producto está ahí, son unos cuantos volúmenes. Es un evento importantísimo, que gusta muchísimo, y yo lo miro a Pedro
y yo pienso cuántas personalidades del cine internacional y nacional han pasado cerca de Pedro. Y hay anécdotas por ahí interesantísimas, muy simpáticas. Sí. Hay una que quiero que me haga y que los televidentes conozcan. Bueno. La del avión. ¿Cómo fue? Porque déjenme decirles que ha conocido a innumerables personalidades que han tenido que relacionarse no solo con la casa del festival, sino porque han tenido que ver con la organización propia del evento. Y yo miro a Pedro y yo digo, Pedro, ¿cuántas personalidades del cine, no solo de nuestro país, también personalidades internacionales han pasado cerca de Pedro? Hay una anécdota por ahí, la del avión. Sí, esta anécdota es de los primeros festivales. Empezaron a llegar los aviones privados a Cuba con todas estas personalidades de Estados Unidos. Y entre las cosas que tenía que hacer era yo llevarle a inmigración lo que era el plan de vuelo de los pilotos. Que eso no era tan complicado antes como ahora que ya hay un sistema y demás. Antes era un poco más rústico. Y al llevarle yo la hoja de ruta al piloto que tenía el avión estacionado en un área un poco alejada de la pista, llego al avión y entrego la hoja de ruta. Pero en eso, cuando me voy a bajar, veo que la puerta del avión, que era un avión privado pequeño, se cerraba. Y aquel avión comenzaba a transitar por la pista y la hermosa más me brinda un desayuno. Y de pronto Pedro encerrado en el avión. Y de repente yo digo, bueno, y yo le estuve diciendo, recuérdese que yo me tengo que bajar, porque aquello era, y me decían, no tiene problema, pero el no tiene problema para mí fue como una cosa que de repente te sientes como no secuestrado, pero claro, sí impotente ante nada de eso. Y solo era que se estaba moviendo el avión de un lugar a otro para recoger a Robert De Niro y la delegación que estaba con él, pero bueno, no me lo advirtieron. En esa época más yo era muy joven, todo aquello era una experiencia que no te puedo contar cómo uno se siente cuando de repente tú estás llevando un papel y te sientes cerrado en un avión y que te llevan y no sabes a dónde vas. No sabes a dónde vas a parar. Bueno, pues fue un pequeño susto que hoy sirve para celebrar la belleza de compartir durante tantos años con grandes del cine, de esa pantalla que nos impresiona, que nos impactan, y su labor como miembro del comité de selección de emisión del festival. ¿En qué consiste? Cuando se termina un festival, ya en enero nosotros empezamos a seguir toda la producción cinematográfica, también lo que se ha quedado pendiente, todo lo que está participando en festivales internacionales, de los que se van realizando durante los primeros meses del año, pero ya cuando abrimos inscripción, tenemos que comenzar a ver todas esas obras que son inscritas. Obras que inscriben, que es desde dibujos animados, documentales, largos, cortos, todo, en fin, la ficción. Pero esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Estamos hablando ya en estos momentos que de esta etapa más o menos, al concluir son de unas 1.900 y a veces como el pasado año que sobrepasaban las 2.000 obras para ver antes del cierre de la convocatoria. ¿Por qué no nos dice algunos de los requisitos principales o las características esenciales que debe reunir un filme para que sea aprobado y participar en nuestro Festival Internacional del Cine? Bueno, en primer lugar, la temática. Es una temática latinoamericana. Aunque nosotros tenemos algunas secciones que no están vinculadas directamente con el cine latinoamericano, pero por la importancia de la obra están, pero la temática nuestra es, el perfil nuestro es cine latinoamericano. Lo otro es que valoramos es la calidad de la obra, que tiene que ser una obra. Hay veces que nos llegan muchas obras que son, digamos, domésticas, y algunas tienen calidad, pero otras no. Y encima, además de esto, es que esa obra, que sea latinoamericana, que tenga una calidad, que refleje lo que es la realidad latinoamericana, o que de verdad tenga una, ¿cómo decirte?, una base de verdad de interés para el público en general. Hay veces que también comparamos y decimos, bueno, esto no tiene comparación con otra película, pero tenemos que pensar también que nosotros tenemos en cuenta los países que no son grandes productores, también, porque no podemos poner a competir una producción argentina, chilena, mexicana, con una producción de un país caribeño, con una producción de un país latinoamericano que no tiene los recursos para eso. Hay años en que
hay un país que más peso tiene. Argentina, por ejemplo. Argentina, está México, que es otro gran productor, está Chile, pero que no nos podemos quedar un festival de cine argentino, ni chileno, ni de Brasil. Claro. Tenemos que compartir eso, tenemos que quedarnos con lo mejor de cada país, también dándole un espacio a los pequeños países, pequeños productores que tienen su obra incipiente, pero que también hay que considerarla. Las experiencias internacionales suya como profesional y las del Festival de Cine con respecto al proceso del festival. Es decir, el festival es un cine latinoamericano, pero no solo para latinoamericanos. Pueden participar directores de otras regiones del mundo, pero que su temática sea sobre Latinoamérica. Igual que a veces tenemos algunos directores cubanos que su producción no tiene nada que ver con Latinoamérica. Entonces ya ahí esas son cosas que se entran, no es porque sea cubano, no es porque el festival se realice en Cuba. Sino porque se sale por la línea se sale de la línea del festival. Y no porque el festival se realice en Cuba, es un festival que tiene que ser específicamente de cine cubano. Es decir, aplicamos esta regla para todos los países, no solamente para los latinoamericanos, para nosotros los cubanos también. Yo sé que también ha pasado por la docencia. ¿Me cuenta un poco esa fase? Bueno, esa etapa de la docencia no en menor escala, porque ha sido por pura casualidad de que había alumnos que se han acercado o se han interesado para hacer una tesis que esté vinculado con el cine o que esté vinculado con algo que tenga que ver con la casa del festival. Incluso han sido alumnos que no son ni siquiera de las especialidades de arte, han sido alumnos de la Escuela de Turismo. Y entonces no he tenido otra alternativa que con ellos tener pequeños intercambios. Es decir, no es mi fuerte la docencia, pero lo he tenido que hacer. Y eso lo he tenido que hacer en Cuba y lo tuve que hacer en Venezuela con un grupo de muchachos y en Chile, con la Escuela de Cine de Chile. En los simposios internacionales, ¿es para hablar sobre cine cubano, sobre el trabajo con el festival? No siempre. ¿O sobre qué han tratado los simposios? No siempre. Cuando estaba en simposio ha sido para tratar generalmente sobre cine latinoamericano, específicamente, y en algunos casos sobre cine internacional, pero más bien los que he estado ha sido sobre cine latinoamericano. De Cuba, por supuesto, siempre van a hacernos alguna pregunta sobre cine cubano, sobre cómo va la nueva línea y temática de la cinematografía cubana, pero han sido simposios no solamente específicamente para hablar de Cuba, sino para intercambiar con realizadores, con productores, con distribuidores, lo que es el cine latinoamericano. ¿Y qué impacto tiene el cine cubano en el exterior según su experiencia? Bueno, en todas partes que ellos siempre se interesan mucho por el cine cubano. Lo ven de una manera, no sé, porque uno tiene una visión sobre su cine y cuando uno llega a otros lugares te das cuenta que al conversar con ellos, que ellos tienen una visión muy diferente a la que uno tiene sobre algo, no sobre el cine cubano, sobre una película. Y sobre la realidad cubana también. Exactamente, hay películas que uno ve y aquí nos dice, bueno, la película estuvo bien, sin embargo, cuando llega al extranjero, te das cuenta que es un boom. Impacta. Y no se sabe por qué. Y uno dice, ¿dónde está el misterio? En el descubrimiento, pienso yo, de algo desconocido. Las características del cubano que la ven reflejadas ahí todo el tiempo. De lo contrario, también hay veces que llegamos pensando en que tenemos una película cerradita cubana y cuando llega la gente como que no la entiende. Cuando ya está cerca el festival, que ya están los meses casi, que ya está la selección hecha, los horarios de trabajo son extendidos. Yo supongo que ustedes tienen allí horas interminables de trabajo. El comité de selección todos tenemos que ver lo que se inscribe. ¿Cuántos son en el comité? El comité de selección somos 5 personas que integramos, son los 4 especialistas. ¿Y cómo hacen, Pedro? Bueno, esto ya tenemos, ya en estos momentos tenemos bloques de películas para ver y las vamos valorando. Después vamos haciendo reuniones parciales donde por mayoría, por selección, cada uno defiende la selección que tiene hecha y eso se va ajustando. Y por decantación entonces van haciendo la selección. Exactamente. Ahora podemos ver una película que nos parece una maravilla, pero cuando pasan 2 meses encontramos una que era superior y a esa va saliendo. Pero todo eso se queda hasta el final. Al final entonces ya es cuando decimos,
tenemos que quedarnos, de las 500 que nos gusta, tenemos que quedarnos con 18. Las películas, la cantidad de películas, desgraciadamente, la hemos tenido que ir ajustando por la situación de las salas de cine. Sí. Que no tenemos tantas salas de cine y el año pasado, excepcionalmente, logramos tener 4 salas de cine y con todo y eso tuvimos que reajustar muchísimo la programación, pero muchísimo, y este año creo que vamos a tener que hacer lo mismo. Y estamos tratando de que no sea así, pero no nos queda remedio porque obtener una película no es tan fácil como todo el mundo piensa que es pedirla. Ya en estos momentos, una película que nosotros seleccionemos, aunque esté en el concurso, el productor nos dice, estamos de acuerdo, pero nos tienes que pagar $800, 800 euros o 1.000 euros por una exhibición. Porque ya el director deja de ser el dueño de la película y demás. Y tenemos que entonces entrar a negociar con esos productores para poder traer la película. Esta situación nos lleva a que tenemos que hacer una selección muy ajustada porque queremos programar una película más de una vez. Eso le iba a decir. Y el costo de una película por una exhibición es muy alto para que se pueda programar una sola vez. Entonces tenemos que hacer una gran reducción de la programación para por lo menos repetir la película 2 veces. Entonces, no es solo volver a proyectarla, sino prolongar en el tiempo y poder trasladar el filme fuera de la capital. Exacto, pero ahora esa situación de la capital en estos momentos es otro tema. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió y ahora son DCP. El DCP es una situación mucho más rigurosa, porque no todos nos dan un DCP liberado. Es como, hagamos la idea de un pendrive, pero en otro formato. Y más grande. Más grande. Y eso viene encriptado. Es decir, para proyectar esa película tenemos que pedir, además de que nos den la autorización, de que nosotros estemos de acuerdo en pagar lo que nos piden, o que podamos negociarlo, o que algún amigo nos dice, no, está libre. Además de eso, tenemos que tener un código. Código que lo hace un laboratorio en el extranjero que produce la película. Y ese código es el que da el permiso para que el formato... Para que se abra la película. Exacto, para que el formato coincida con el de las técnicas de las salas de proyección. Y esto, a su vez, hay que decir la programación dónde está, porque tenemos que decir las especificaciones de la sala de cine donde está, el tipo de proyector que tiene, a la hora que se va a proyectar y toda una serie de requisitos que cuando uno pierde eso tiene que recontratar ese código, ¿no? Para que entiendan, tiene otro nombre, pero para que entiendan el código que nos tienen que dar y por ese código hay que pagar. También hay que pagar. Bueno, pues ya ustedes ven, aquí tienen un pequeño elemento que les sirve para saber por qué hay películas del Festival de Cine que no pueden retransmitirse y que no pueden volver a proyectarse en varias salas ni tantas veces como quisiéramos. Y en los minutos finales de nuestra emisión, una pregunta que es casi necesaria y obligada. ¿Qué consejos puede brindar a las nuevas generaciones que se acercan al cine y que se adentran en este mundo del séptimo arte? Bueno, yo creo que la obra de los jóvenes está avanzando mucho y es muy interesante. Pero creo que tienen que ver mucho cine. No el cine de ahora, sino ver historia del cine. Conocer lo que nos llevó a estos momentos. Eso es una. Segunda, tener realmente algo en la mano que sea de calidad. No es porque ahora ¿sabes? Es muy fácil filmar hasta con un móvil. Y como tenemos el móvil, no tenemos que pensar en la cantidad de pietaje para que gastamos o que filmamos, borramos y seguimos eso, queremos hacer cualquier cosa, buscar la calidad. Y por otro lado, no saltar las etapas. El cine, uno tiene que irlo aprendiendo por etapas. Y es una de las cosas que yo me siento orgulloso. Porque yo puedo decir que empecé, no me avergüenza, cargando películas. Cargando películas, estudié en la universidad, hice mi carrera y me formé hasta llegar al lugar donde estoy. Con Pedro Ortega, especialista de la Casa del Festival, uno de los tantos especialistas, que no son tantos, son cuatro, de la Casa del Festival, fundador también de la Casa del Festival y del Festival de Cine Latinoamericano.
Hemos estado conversando estos 27 minutos, hemos conocido apenas algunas pinceladas de su vida, de su trayectoria, se nos queda mucho en el tintero, pero bueno, lo que hemos conocido nos ha servido de mucho, así que un placer. Muchas gracias. Así que nosotros ya concluimos. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada domingo durante estos 27 minutos por el canal educativo para que con la gloria no se olviden las memorias y junto a nuestro invitado seamos usted y yo más que dos.